Bien, aquí de vuelta una vez más con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por seguir con esta conexión alternativa de cada mañana. Vamos a recibir inmediatamente a nuestra siguiente invitada, que lo es Claudia Rita Abreu, una dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que además es candidata a diputada, a una diputación, a la circunscripción número 1 por esa organización política. Finalmente resultó electa como ella vino cuando era precandidata. Así es. Y ahora la tenemos acá ya afortunadamente en su condición de candidata a una diputación. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por ¿Cómo está todo? ¿Cómo están los ánimos? Los ánimos van bien, un poquito triste con todo este acontecimiento. Tú sabes que uno se queda traumatizado realmente, sobre todo con ese aplastamiento tan dramático y la muerte así de 9 personas en el túnel de la 27 con Máximo Gómez. Y más cuando yo vi el video así, inmediatamente salió y uno se sintió como tan impotente y nada más ponerse en el lugar de que no hubiese podido pasar a cualquiera, sencillamente, fortuitamente, porque le tocó a esas personas estar ahí en ese momento, y eso realmente es algo que nos llama pues a reflexión también, y nos duele porque lo que puede estar pasando a esa familia, eso es inconsolable. Terrible, sí. Claudia, ¿cómo quedó el posicionamiento de la mujer luego del proceso interno de escogencia de las ofertas electorales en el Partido de la Liberación posicionamiento Dominicana? En cuanto a que... No, que te oía hace un tiempo, ¿verdad? Con razón, quejarte de que no se le estaba dando el espacio a la mujer y que hay que pensar en la cuota, cosa que yo estoy en contra. Pero, no fue por eso. Yo incluso escribí un artículo sobre el tema de cómo de alguna manera u otra para resolver la cantidad o el posicionamiento de los hombres, pues se utiliza la cuota de manera negativa también. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, en el caso nuestro se eligieron las representantes a regidurías, de las plazas que no estaban reservadas, se eligieron por asamblea de delegados. Asamblea de delegados es una manera de elección donde algunas personas tienen la potestad de votar, es decir, en lo que es la representación democrática, vamos a decir los presidentes del comité intermedio, presidente del comité de base, personas miembros del comité central. Tenemos derecho a votar sobre un grupo de compañeros y compañeras para que estén en la boleta. Cuando, por razones que siempre hemos discutido, quizás en algún momento de la cantidad de personas inscritas, las mujeres que ya estaban inscritas cumplían con la cuota de género que tiene la Junta, pues empezó toda esta situación, porque estamos hablando de cuando es asamblea de delegados, la cantidad de personas que va a votar en esa demarcación es un aproximado de 800 o 1000 personas. No es igual que cuando es primarias abiertas o primarias completas en el partido, que votan todos los miembros. Entonces empezó ese run de que, no, pero esa está con su voto, pasa, porque la cuota hay que cumplirla. Entonces eso lacera el liderazgo de las mujeres, porque entonces se ven en una situación de que como son muchos hombres compitiendo, pues entonces se le pide a los compañeros de una manera, no es una cosa que sale de la dirección del partido, es que sale de la cultura de las personas. Entonces uno eso lo denuncia también. Y bueno, y evidentemente el método de encuesta dejó muy mal sabor en todos los partidos realmente. Tenemos que cuestionarnos si vale la pena. Uno se siente frustrado, yo me frustro cuando estuve tanto tiempo luchando por una ley de partidos. En el 2017 empezamos con otro compañero que también es candidato en Santiago, se llama Daniel Santos. Teníamos una cruzada permanente por una ley de partidos más participativa, que controlara más el tema del gasto que implica una campaña electoral. Y nosotros apostamos por primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y hoy entendemos porque, incluso en ese momento pensábamos que obligatoria para todos los partidos. Ahora yo entiendo por qué hay países que es obligatoria para los ciudadanos y las ciudadanas también. Y es que quizás de esa manera, cuando el voto es obligatorio, pues ese asunto de las movilizaciones de los votos, o sea, el dinero que se utilizan los candidatos y candidatas para mover personas para que puedan ir a votar, porque a veces se habla mucho de la compra del voto, pero más que la compra
es un tema de que hay personas que trasladarse a votar le genera un costo y por ese motivo pues prefieren no ir. Entonces de eso se aprovechan aquellas personas que tienen muchos recursos y yo veo que las condiciones de nosotros que hemos buscado, digo nosotros la ciudadanía, que hemos buscado como mejores métodos de elegir a los representantes, como que finalmente como que siempre se queda como con baches. Me da la como impresión. que se da la circunstancia para que entren personas que tienen dinero mal habido y cosas así porque no hay un control sobre eso. Y es muy triste y yo siempre lo manifiesto porque la ciudadanía tiene que empoderarse bastante con eso y entender lo importante que es conocer a las personas que la quieren representar, Claudia, movilizarse para votar. Yo voto en la circunscripción 1, Claudia, permíteme, Trifolio, para aprovechar esa respuesta de Claudia. ¿Por qué yo debo votar por Claudia Rita a una diputación en esa circunscripción a la que yo pertenezco? Bueno, mira, además que soy nacida y criada en esta circunscripción y la conozco muy bien, mis propuestas están muy ligadas no solamente a la parte de la mujer que todo el mundo conoce sobre mí, porque yo soy la secretaria de Igualdad de Género del Partido de la Liberación Dominicana y siempre he sido una defensora de los derechos de las mujeres. También a mí me importa mucho que las personas sepan mi línea de pensamiento, que yo creo que es lo que te lleva a tomar decisiones en los momentos dados de que se te ofrecen en el Congreso y en cualquier circunstancia de la vida. Yo estoy muy fijada en que nuestro sistema de pago de impuestos en la República Dominicana realmente necesita una visión equitativa para tomar decisiones, pero además de eso, este sistema de donde tú tienes que de manera mensual hacer reportes no ayuda, debería de ser de manera trimestral y tampoco estas medidas igualitarias que tenemos resultan muy injustas y no carecen de incentivos. Por ejemplo, es muy triste que tú vas a comprar un vehículo, compras un vehículo pequeño, que no consuma mucho, que ocupe poco espacio y de repente, como la medida es igualitaria, tú pagas el impuesto por la placa por el año. Sí. Entonces tú terminas pagando el mismo impuesto por ese vehículo que tú que quizás con un esfuerzo extraordinario o hasta incluso pensando, porque hay personas también que dicen, caramba, para que yo quiero tener un vehículo que consuma tanto, que emita tanta contaminación. Entonces otra persona se compra un vehículo de lujo, un vehículo que ocupa más espacio, que pesa más y pagan lo mismo. Entonces son cosas que yo considero que en este país debemos de revisar. Yo creo que hay mucha sobrelegislación, hay mucha incluso hasta presión por las personas que estamos participando de que presentemos nuevas propuestas, pero quien conoce, por ejemplo, el Congreso sabe que lo que hay es una cantidad inmensa de leyes acumuladas y que incluso perimen y que luego hay una especie hasta de robo de autoría porque alguien la coge, le cambia una coma, dice que fue esa persona, nunca les interesa abrir una ley ya existente para mejorar la que yo considero que se debe de hacer. O eliminar un paquete de cosas. Exacto, tenemos en el tema presupuestario esos presupuestos fijos que se le exigen al presupuesto nacional. Si tú lo sumas entre todos, los porcentajes pues superan lo que tenemos. El que más se conoce es el del 4% por la educación, pero hay muchísimas otras partidas que también le exigen que no se pueden cumplir porque son imposibles. Eso salió en base a una demanda ciudadana, pero que también, por ejemplo, oigo muchas personas que ofrecen, hay que poner una materia de esto, hay que poner una materia de lo otro, pero también pasa porque no conocen el Estado, no conocen el sistema educativo. Conocer el Estado importa porque te ayuda a legislar, a fiscalizar de una mejor manera. Todo el mundo te habla del 4%, pero sin embargo, hace un año entraron en la nómina educativa 25,000 docentes, que de una manera extraordinaria, y eso nadie como que dijo nada. Y pasaron porque bajaron el nivel del examen, pero además no habían entregado la cantidad de aulas que sostenga esa cantidad de docentes. Y esa nómina hay que cuidarla porque esa nómina es para siempre. Para ti sacarte la nómina de educación, tú tienes que haber mínimo violado a un estudiante o haber cometido un acto de esa naturaleza. Entonces, yo creo que es importante que al Congreso vayan personas que conozcan el Estado. Creo que mantener un principio de equidad siempre es importante. A mí me importa mucho también el sector agropecuario. Creo mucho en la producción nacional, en que hay que cuidarla,
porque, por ejemplo, yo veo que como Estado como que no aprendemos nada. En el COVID fue una época muy importante de mucho aprendizaje y siempre para todos se quedan cosas. Y la vamos desmontando. Por ejemplo, nosotros teníamos cierta independencia alimentaria y por eso en el COVID aquí no pasamos hambre en República Dominicana. Teníamos suficiencia de pollo, de huevo, de producción nacional. Cuando se hace el tema de arancel cero, entonces lo que hemos hecho es lacerar la producción nacional, no ha bajado la inflación tampoco y además tenemos en la calle más de 37,000 personas que vivían del campo que ahora no tienen empleo, entonces lo mismo vuelve y se hace cuando el cierre de la frontera. Entonces todo ese tipo de cosas yo considero que es importante tú manejarlas y conocerlas y saber también que no es cierto que una persona porque vaya al Congreso te va a cambiar el país. Uno lo que va es a colaborar, a hacer una voz, a tener una tribuna donde defender las cosas del país. Y por ejemplo, nuestra ciudad capital es una ciudad que está en una situación de vulnerabilidad que ya la habíamos visto. Eso se nos vio así, porque siempre como que lo decíamos, pero eso lo vimos ahí en serio cuando nos pasó el 4 de noviembre del año pasado. Entonces, por ejemplo, ya yo entiendo que un 2 de noviembre que nos tomara como con tan pocas precauciones realmente es un abuso. ¿Por qué no logramos aprender? Eso es una buena pregunta, porque en mi caso, de verdad, mira, yo soy súper disciplinada con eso. El sábado había un concierto y que habíamos comprado taquilla hace tiempo. Yo, mis amigas y los familiares estaban y yo de tempranito estaba, señores, yo creo que ese concierto es lo mejor que pueden hacer. Y yo llamaba al lugar, y yo llamé al COE. Yo llamé al COE a la 1:00 y le dije, y de verdad nosotros estamos en amarillo todavía. ¿Y qué te dijeron en COE? Que estábamos en amarillo. Sí. Y yo, pero está lloviendo muchísimo. Y miren, hay conciertos, hay cosas, eso trasladarse, la gente, ya yo estaba viendo la calle de frente a mi casa inundarse. Sí. Y yo decía, pero ¿cómo que seguimos en alerta amarilla? Y mira, me llamó mucho la atención el tema de que el general entonces dijera que iba para una boda. Yo pensaba que la boda era fuera del país y lo que pienso es, caramba, porque uno le salen dudas. Y o sea, se produjo la boda. Se produjo la boda en esa circunstancia donde yo creo que la responsabilidad de él era cancelar esa boda ese día. Porque mira, lo que pasa que si algún invitado que fuera para allá le hubiese pasado algo, o un empleado o empleada que trabajara ahí en el catering, en cualquier servicio, le hubiese pasado algo, ¿tú te imaginas? Y si eso eres tú, que eres el director del COE, que incluso hasta tú piensas, pero cuidado si fue por eso que nos mantuvieron en amarilla, para no decir que hicieron la boda. Todo lo contrario. El general quería cantarse su bachatica, que le gusta su bachatica y tiene nosotros derecho. Nosotros nos hemos relajado demasiado y también tú sabes que a veces nos pasa a los dominicanos, que cuando te recogen y la tormenta no pasa, entonces tú te molestas, pero mira, pero cónchale, qué bueno, o sea, me recogí para mi casa, estuve ahí con mi familia, no trabajé ese día, tomé las precauciones, pero no pasó por aquí, mejor, no es mejor eso. Claro, entonces son cosas que yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más disciplinados como sociedad, porque y sobre todo el Estado no debe de parecerse tanto a la bacanería de la gente, porque el que decide, eso es una vocación, el que decide está en el Estado, por lo regular tiene que pensar más allá, basarse de cosas que son científicas, basarse de proyectos que ya han funcionado, hay medidas que tú te dices, bueno, pero mira, cada vez que hay ciclones fuertes, fíjate que sociedades como la cubana no pasan tanto damnificados y sí le pasan cosas, pero es que tienen una disciplina de trabajo de que no, lo que viene representando el COE allá coge el mando y realmente están las medidas y se hacen los simulacros. Entonces nosotros ya, como dominicanos y dominicanos, tenemos que saber que sí el cambio climático es una realidad. Nos enseña toda la basura que tiramos. Entonces ahí tú te vienes a preguntar, ok, hablamos mucho del tema de la contaminación, pero los plásticos, existen leyes porque está la ley de residuos sólidos y que se supone que ya las personas que producen el plástico tienen que tener lo que se llama la responsabilidad extendida del producto. ¿Cómo se fiscaliza eso? ¿Cómo le caemos atrás eso? ¿Cómo le hacemos también incentivos a las empresas para que dejemos de ya utilizar el foam y muchísimas otras cosas? Nosotros necesitamos mucho que hacer y siempre como que en el Congreso se trata de las mismas cosas. Perdóname, Claudia Rita, ¿no será que nosotros estamos luciendo quedados?
Fíjate qué discurso, dado. sí, nosotros como que estamos siendo anacrónicos. Fíjate el discurso que nosotros enarbolamos, que tiene mucha lógica, fruto de una gran racionalidad y tiene una gran validez, pero que eso es como para un sector social que se ha quedado en la poesía y en lo sublime. ¿Tú crees? Sí, ahora la política es decir que fulano es vago, que no tiene una comprensión de lo que son las mujeres. Bueno, pero mire, en mi caso usted, yo usted no vio a un entiendo... expresidente de la República los calificativos que utilizó frente a un colega. Sí, Entonces, realmente, pero te voy a decir algo, yo creo que vamos a ponerlo en sintonía quienes nos con vamos esto. dejamos el espacio. Claudia Rita, No, vamos a yo ponerlo no. en sintonía Yo con esto. continúo creyendo y aportando en lo que yo entiendo que puedo aportar, enseñándome cómo soy, como yo digo, lo que tú ves es lo que es. Yo vengo, por ejemplo, de un mundo que... Señor Moya dice que la sociedad ha cambiado. Claro que ha Yo pienso que la cambiado, sociedad tiene el director del COE que se merece. Así de indiferente como es el ciudadano dominicano, era el asunto. así es el director del COE. Y por eso Un trovador. entendía que todavía estábamos en alerta amarilla, a pesar de que ya comenzaban a Pues yo lo que creo exhibirse que el que se las junta con torrenciales. Cobo al año cogea, Entonces eso es lo que yo ocurre. yo le tenía mucha admiración y el COE, cuando yo trabajaba en Indotel, que eso fue quizás en la época del 2000, creo que en el 2004 empecé yo a trabajar en Indotel y duré ahí hasta el 13. Cada vez que había un tema de tormenta, etcétera, el Indotel entero se movilizaba y parábamos todo y todo era lo que decía el COE y era una disciplina de apaga y vámonos respecto a eso. Y eso se fue creando y así también se va descreando, porque es Pero que en general ha hecho yo muchos entiendo que ha aportes hecho- interesantes. yo Y se entiendo ha El problema sacrificado. principal para sí, mí... pero que yo entiendo que cuando tú estás en un estado que todo es en base a mentira A y en veces base no es siempre a buscar general, un el culpable, elemento ¿sabes lo que es pasarse sistémico? 3 años buscando culpa? Eso es una cosa increíble. Un director Y un del COE, y un resentimiento Claudia, constante. un director del COE no puede limitarse a leer un boletín meteorológico. Ah, no, claro. Eso no puede ser el rol protagónico de un director del Claro que no. de un director del Centro de Operaciones de Emergencia. Y también eso aquí no puede tenemos que ser. saber que cuando tú tienes una institución como esa y tú estás en un estado de emergencia, tú delegas en una sola voz y en una sola dirección, porque de eso se trataba en la creación de un espacio. La misma como el del Oficina COE. Nacional de Meteorología estuvo ajena. Solo al día siguiente, a partir del nivel de gravedad que se dio, fue que apareció la ingeniera Gloria Mira, Ceballos, que nosotros también es nuestra amiga y que nosotros Tú sabes respetamos. que anteriormente, hace unos años atrás, se empezaba a podar la ciudad a partir de junio, por ahí empezaban a las podas. Antes de que entrara la temporada Exacto, ciclónica. ya no hubo podas. No pudo. Tampoco, por ejemplo, mira, tú ves eso lamentable que pasó en el desnivel de la 27, se hubiese evitado sencillamente con impedir el paso. No se hubiese caído igual, pero no hubiese tenido víctimas, porque Exacto. al final de cuentas tú puedes darte cuenta, incluso lo peor es que hay un video donde alguien pasa antes y lo filma. Y lo filma, es decir, que sí. Y lo divulga. ese fue el que lo filmó. Sí, O sea, ¿cuánta gente antes de pasó que por ahí ocurriera el lamentable antes hecho. de que ocurriera, o sea, Pero no hay prevención. pero nos creemos todo, aquí hay una cultura que nosotros tenemos que superar como sociedad, que es que desde que llueve es un sancocho y una bebedera. Sí. Señores, en estado de emergencia no se debe de beber. De verdad, yo lo digo y me dirán aguafiesta. Bueno, yo no entiendo que yo tengo que estar en mi sano juicio porque yo no sé. No es por mi integridad y la de mi vecino. Sí. Y si me llaman que le pasó a alguien, algo a alguien, y yo tengo que salir y tengo que estar en mis cabales. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender como sociedad. Pero el que está en su casa puede hacer lo que quiera, incluso puede ingerir un par de tragos y hasta comerse su sancocho. El que no puede hacerlo es el funcionario público. Pero no debería, y te voy a El decir funcionario por qué. público sí tiene la responsabilidad ciudadana de asumir su rol. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué yo no estoy de acuerdo con que se hagan sancocho ni cosas así. Son cosas mías personales. pero eso es que vayan a personal. sentirse mal. Es que cuando pasan desastres naturales, luego podemos tener problemas de luz, problemas de agua. Entonces tú tienes que hacer cosas sencillas. Un sancocho implica, mira, una cantidad de Es una fregadera. evasión a veces. No, yo pero te lo ya- digo porque a nosotros nos pasó en mi casa, donde yo vivía con mi mamá. No, pero- Se empezaron con el sancocho, señores, se nos vació la cisterna, pasó el ciclón y después estábamos nosotros sin agua y sin nada por estar inventando. Pero lo del Para tú hacer sancocho yo algo lo entiendo, sencillito. Claudia, como normal. Pero es como- bueno también decirlo, porque es que a veces, Botar el señores, horno peligro, un poco, ¿no? haga un espagueti sencillito. Lo que no puede hacerlo es un funcionario público que está comprometido con la sociedad. Eso es así. Eso sí no debe Eso hacerlo es un así funcionario porque nadie lo público. está Pero obligando, eso es un tema de Claudia Rita vocación. ahora está promoviendo el calentamiento global, pidiéndole que poden a tiempo.
Usted sabe lo que significa podar. Pero esa era la práctica que se estilaba. Usted sabe lo que Pero- significa podar. Es acabar con los árboles. No se poda nada. Aquí lo que se hace es que se destruye Ah, todo. bueno, pero eso es otra ¿Eh? cosa, porque uno lo que hace es una poda, Sí. primero que no maltrate al árbol y que no dañe el cableado. Exactamente. Luego yo soy pro, incluso Usted no ve he que- acompañado a Domingo Contreras en la Usted no ve siembra de gente árboles y lo pueden defendiendo. ver en mi Instagram. Gente tirando el grito frente al calentamiento global. Y vaya a ver lo que están haciendo en la carretera de Jarabacoa. El ecocrimen que se está cometiendo ahí de manera descarada y sin que nadie, ninguna autoridad intervenga. Ah, porque hay que ampliar la carretera. Entonces la ampliación implica el nivel calorífico, aumentarlo, parte de la riqueza natural que tiene esa zona, del atractivo, hay que matarlo, hay que extinguirlo. Bueno, el Es que tema este es un el país tema de los que uno árboles no es lo importante. entiende realmente. Bueno, Usted conoce esa realidad, ¿verdad? De Jarabacoa, lo que No, se no está la dando ahí. conocía, el tema Vaya de por allá Jarabacoa. para que usted observe, porque Porque por ahí yo a no pasa Jarabacoa nada. le cogió miedo con ese, porque esos tapones que se arman en esa subida, a mí me molesta porque la gente... se Cómprese pone un imprudente. helicóptero y resuelva eso, claro, hombre. porque es la imprudencia de la gente la que yo Bueno, no hay soporto. unos detalles que usted mencionaba, el tema del fracaso de las encuestas en los partidos políticos como método para la elección de sus candidatos. A partir de esos elementos, ¿observa usted que los partidos políticos requieren de una mayor transformación a los fines de poderse modernizar y o adaptarse a situaciones? Por ejemplo, la ley de partidos políticos terminó sustituyendo los estatutos de los partidos políticos. Los respeta, pero lo que pasa es que la ley de partidos políticos respeta los estatutos hasta cierto momento, porque evidentemente influye, por ejemplo, con el tema de lo que se debe de invertir para lo que es la capacitación de las personas que están dentro de los partidos. Ahora el asunto está cómo tú fiscalizas eso, cómo tú le das seguimiento a eso. La ley de partidos, e incluso ahora para beneficio de las mujeres, también penaliza lo que es la violencia política de género que existe. Yo misma he sido, me pasa, como a casi la mayoría de las mujeres que participamos en política, los comentarios que tienen características nocivas respecto a nuestra vida personal, entre otras cosas, pero tampoco existe fiscalizar, como fiscales que están trabajando para eso, son cosas que tenemos que fortalecer. Sin embargo, como le decía al principio, yo me siento a veces como decía, caramba, pero ¿cómo es que la democracia, cada vez que le vamos buscando la vuelta, como que nos sentimos que no, o sea, al final la ley quedó en el particular de que cada partido elija su método de selección. Entonces no lo controla nada, porque los partidos lo que vamos a hacer es que según nuestras circunstancias. Entonces, por ejemplo, yo estuve de acuerdo con el método de encuestas y le voy a decir por qué, a pesar de que yo había luchado por temas de primarias abiertas, pero cuando las primarias abiertas no son obligatorias para todos los partidos, sino que son para el partido que quiera, Sí. entonces tú te ves en una serie de riesgos. Y la política se ha encarecido tanto Sí. que tú tienes que hacer una inversión para las primarias abiertas y luego una inversión para el día de las elecciones generales. Y entonces, ¿por qué la política es tan cara? Y hay gente que dice, bueno, pues no te metas a la política. Entonces la gente quizás no se da cuenta cómo eso nos hace daño. Sí. Porque las condiciones se prestan para que se cuelen ahí personas que tienen compromiso con el narcotráfico, Sí. compromiso con dinero que no se sabe dónde viene, porque la política está encarecida. ¿Qué podemos hacer como sociedad para que la política no esté tan cara? Esas son de las cuestionantes, de las cosas que tenemos que sentarnos a resolver. Quizás yo no tenga la respuesta ahora mismo. Para mí una de las soluciones sería lo del tema de las primarias abiertas y obligatorias. Ahora también podemos ver cómo se controla la visibilidad, o sea, controlarla en el sentido de equilibrarla, que todas las personas que participamos en la política tengamos visibilidad, tengamos la oportunidad también de llegar a las personas. Ahora con el tema de las redes se ayuda un poco, pero todavía así. Yo misma fui víctima de un ataque que se llama phishing y me ha costado mucho recuperar un tema con el asunto de Meta. Y suerte que alguien me ayudó y pudimos hacer, y bueno, y mi cuenta de Instagram no se vio involucrada, pero es todo un proceso, porque también están los ciberataques y Sí. nos atacan cibernéticamente a las personas que estamos haciendo oposición. Sí. O sea, son una serie de Claro. cosas que Patrifolio no fue hablan. víctima Claro, recientemente. yo fui víctima de eso, pero perdieron su tiempo, porque en total, eso es como el que me asalta. ¿Qué va a conseguir?
2 medias sucias y un calzoncillo contaminado. Óigame, Claudia, una cosa. Usted habla de cómo se ha encarecido el ejercicio de la política en el país, pero ¿no será que también la recompensa económica es bastante alta hoy en día? Eso por un lado. Yo no creo, porque si por el otro lado, en 4 años con una más usted no salario, recupera en 4 años lo que invierte para llegar a ser diputada. bueno, en el caso mío, que estoy invirtiendo muy poco, porque realmente soy igual que usted, si me asaltan no van a encontrar mucho. Entonces yo lo que estoy invirtiendo es mi talento, mi tiempo, y evidentemente pues recibo algunas colaboraciones, pero realmente Pero el partido no le suministra recursos a ustedes. Le va a alcanzar, no como la señora de allá de Montecristo, de Dajabón, que no le alcanzaba para comprar agua. No creo, yo soy una persona de una vida sencilla. A usted era, ¿verdad? Claro que sí, yo no. Los partidos, el partido suyo no le aporta recursos económicos. Los partidos no aportan así a las campañas, porque los partidos tienen su nómina particular y tienen que mantenerse. Cuando llegue el dinero de la campaña, pues sí ayudarán a los candidatos y candidatas, pero no creo que sea un... Usted sabía, usted muy joven se lo pregunto, pero el espíritu de ese aporte del Estado, de nosotros a los partidos, era justamente para evitar el ingreso del narco claro que es así. y del dinero mal habido. Bueno, pero que sin embargo, ahora están recibiendo el dinero de nosotros más el dinero del narcotráfico. Reparte, lo que coge pasa la es mayor que, parte, mi amigo. No se por eso olvide vuelvo de al tema de eso. la frustración. Mira, antes era por listas. Incluso la Junta Central intentó volver a las listas. Yo sabía que eso iba a ser un fracaso al principio porque está muy difícil ahora los partidos echarse para atrás, pero deberíamos de ir pensando. Entonces, como era por listas, entonces las personas lo que trabajaban era en base a su partido y que su partido sacara más votos. Sí. Ahora es personal porque es plurinominal y tú tienes que dar la cara, tú tienes que votar por mi cara en la boleta. Entonces, ¿qué implica eso? Que tú necesitas lo que, por ejemplo, mi padre, que fue diputado en otra época, no necesitó nunca. Yo nunca vi una valla de mi papá por ningún lado. Sí, sí. ¿Me entiendes? Ahora tú necesitas tener letreros, vallas, movilizaciones que son propias quizás de personas que deberían, de un alcalde, de una senaduría, el presidente de la República, porque son figuras uninominales. Pero ahora hasta una regiduría ha tomado un precio muy alto. Y la gente dice, no es fácil ser regidor porque tú necesitas pocos votos. Yo no. Es tan difícil como ser diputado porque realmente son más plazas. Entonces tú estás compitiendo con más personas. Es decir, que la política no es fácil, no es que nos metimos en ella pensando que iba a ser fácil, porque tampoco voy a decirle eso a la población. Yo lo hago y lo digo para que la gente entienda por los procesos que estamos pasando y lo importante que es que la ciudadanía se involucre, porque al final de cuentas, pues, después no le damos caso, no le ponemos caso, entonces después nos sentimos, pero mira lo que está pasando. Claudia Rita, yo noto, y si es así me alegro muchísimo, que usted va a ser el clavito en el zapato una vez llegue al Congreso Nacional. Le noto mucho interés en el asunto de la ley electoral, la ley de partido. ¿Usted va a seguir insistiendo desde su curula ya? Claro que sí, claro que modificar, sí. Claro que sí, hay que seguir insistiendo porque a veces cuando las personas están ahí, pues entonces toman las decisiones que le convienen y que no es cierto que le convienen tanto, porque al final de cuentas, como dicen por ahí, papeleta mató a menudo. Entonces tú estás ahí por un periodo, te eligen por 4 años, tú puedes no ser reelecto o puedes, incluso hasta por tema económico, porque todo es un asunto circunstancial de con quién tú compitas para la próxima elección. Pero a mí me duele mucho ver dentro de los partidos políticos personas muy valiosas que le han dedicado su vida, personas que incluso que vienen de trabajos comunitarios que se merecen estar ahí, por lo encarecida que está la política, pues realmente no entran. Y yo creo que nuestra ley de partidos tenemos que seguirla dándole importancia. Usted tiene conciencia, ¿verdad?, de que usted va para un organismo colegiado, ¿verdad? Y lo que eso implica. Claro en este que país. Sí, claro que sí, pero tampoco yo soy una persona conciliadora, lo que pasa es que eso no me quita que tenga que decir las cosas como son. Mire, perdóneme ya al final de nuestra parte, ¿qué usted le hizo a Roberto Monclús? Que él no vino aquí a justificar su salario en el día de hoy. ¿Usted tiene problemas con Monclús? Ese negro es difícil de entender, el chombo este. ¿Y cuándo es que él viene a trabajar aquí? Perdóneme. Lo extrañé, digo yo, bueno. ¿Lo extrañó? Claro.
¿Qué sensibilidad Claudia, humana tiene usted? Ay, gracias. Lo extraña. Extrañar muchos éxitos, Claudia. Ojalá que pueda resultar gananciosa ese proceso que habrá de generar la simpatía de un volumen de... ¿A cuánto deben aspirar los candidatos a diputados en una demarcación como la primera circunscripción? Bueno, nosotros quisiéramos ¿A cuántos todos votantes? que tener más de 20.000 votos, es lo que quisiéramos. Pero ¿qué sería un número mínimo, por ejemplo, de votantes? Bueno, mira, yo sé que para entrar, el partido tiene que tener 20.000 votos para ir entrando a un diputado. un diputado. Sí, por el tamaño de la demarcación. Y hablamos de una totalidad de votantes, más o menos de cuántos. Aquí hay más de 1 millón de votantes. El partido necesita 20.000 votantes para entrar el primer diputado, pero el diputado es seleccionado por nosotros como votantes. Sí, lo que pasa es que Hay un orden de todos prioridad. No hay orden. No, lo que pasa El es orden que por lo establece el método de votante. por el método de Hong, al fin y al cabo, todos los que participamos nos ayudamos con los votos. Ok. Entonces, por ejemplo, si por cada 20.000 votos va entrando un diputado, no importa si ese diputado no llegó a los 20, sino que como todos tienen 20.000 votos, como 40.000 votos, 2. Está subiendo. 60.000 votos, 3. Y así, ¿Y cuál de esos tres sube? ¿Cuál de esos tres sube? el que tiene más votos. El que tiene más votos. En función Claro. de la mayoría de votos se va agregando. Ok. Es así. Pero Claudia Rita, con sinceridad. Tenemos con que irnos. sinceridad, que usted es una mujer muy transparente y muy responsable. Vale la pena ser Venga. político en este país. Sobre todo en función... Usted me hizo esa pregunta la otra vez. Y yo quiero reiterársela porque sobre todo, porque uno ve unos ejemplos de ustedes, los políticos. Ustedes constituyen... Pero mira, te voy a decir algo, yo no veo un usted de lo político y nosotros lo no político, yo no veo eso, porque realmente todos somos parte de una sociedad. Por ejemplo, porque y a mí ustedes- como política me pasa mucho, porque que es al ustedes lo revés, presentan en que paquete. mucha gente me quiere engañar. Y Porque tú dices, ustedes que, lo oye, presentan son en- que los políticos los que engañan a la gente y tú tienes que estarte cuidando de que no te engañen. Porque a ti. ustedes no presentan en paquete su propuesta y no de manera individual. Cuando lo que ustedes te saben que decía. si no se hace eso al interior Por lo que del te Congreso decía no de pasa. que nosotros cada vez que luchamos por fortalecer la democracia siempre se cometen errores y tenemos que evaluar y volverlo a ver. Ahora son particulares las candidaturas. Usted no ve lo que Yo hicieron, necesito que Claudia. voten por mi cara. Usted no ve lo que hicieron ahora con la alianza. ¿Qué hicimos con la alianza? Que hay que marcar, si usted es morado, usted marca morado, y si usted es de la fuerza del pueblo, tiene que Pero se marcar. suma Pero igual. siempre las Pero se alianzas suma, son ustedes pero se tienen- suma Hay igual. algunos que le tienen Esta miedo a que capital van a hacer necesitamos a extinguir. Domingo Contreras y a Omar Fernández. Hay para algunos que- que tienen miedo de que lo van a Misión extinguir como cumplida. partido. O sea, Gracias la por verdad. habernos acompañado hasta este momento. Ya mañana tendremos la oportunidad de volver a compartir con ustedes desde las 7 de la mañana por el canal 6. Cuídense mucho Vaya misa, vaya misa. que y nos le vemos conviene. mañana a las 7. Vaya misa.